Criterios para la selección y empleo de materiales restauradores en el sector posterior. Los objetivos de esta clase son que sean capaces de relacionar los contenidos y procedimientos trabajados hasta el momento con las características propias de las piezas dentarias del sector posterior y de las lesiones que las afectan, y tomar decisiones racionales y basadas en evidencia en la selección y manipulación de materiales dentales de inserción plástica para restaurar lesiones del sector posterior. ¿Qué materiales se usan en el sector posterior y para qué se usan? Uno de los usos que se da a los materiales en el sector posterior es la aplicación como base o lining. Los materiales a base de hidróxido de calcio en algunos casos se emplean en forma, digamos, tópica. Si bien hay algunas nuevas tendencias en las que estos materiales están siendo dejados de lado, todavía existen y en algunos casos quizás sean los más indicados para determinadas aplicaciones. Existen cementos de hidróxido de calcio que se presentan comercialmente en pomos de dos pastas de consistencias similares y colores levemente contrastantes que se proporcionan en partes iguales y se mezclan hasta lograr un tono homogéneo. La reacción de fraguado es muy rápida y una vez concluida el cemento es un salicilato de calcio. La principal virtud de estos cementos es la capacidad de liberar iones calcio que promueven la formación de dentina de reparación en lesiones en las que el espesor de la dentina remanente es menor a medio milímetro. Macroscópicamente se aprecia un tono rosado que se debe a que se transparenta el tejido pulpar. Los principales defectos de estos materiales de hidróxido de calcio son que tienen muy bajos valores de propiedades mecánicas y que su solubilidad es muy alta, dado la elevada diferencia de electronegatividad entre catión y anión, por lo que la liberación de calcio es a expensas de su integridad. Es por eso que estos cementos, cuando se usan, se emplean en pequeños espesores, menores a medio milímetro, y en pequeñas áreas. Por otra parte, el hidróxido de calcio no fraguable es una suspensión de hidróxido de calcio puro, en polvo, en solución acuosa estéril, que se hace sobre una superficie también estéril en el momento del uso. Está indicado en exposiciones directas, es decir, cuando se entra en contacto con el tejido pulpar. Materiales restauradores. Los ionómeros vítreos convencionales se utilizan en el sector posterior como lining, una capa de espesores delgados menores a medio milímetro y que ocupan áreas pequeñas, bases, capas de espesores mayores a medio milímetro y áreas variables, restauraciones intermedias y temporarias, inactivación de lesiones gracias a la liberación de fluoruros y en algunos casos restauraciones definitivas en zonas de baja demanda mecánica. Como características representativas e importantes para su uso en el sector posterior, estos ionómeros vítreos pueden utilizarse en bloque, es decir, llenar total o parcialmente la preparación en un solo inserto sin necesidad de capas. Esto toma relevancia por el mayor volumen que tienen las preparaciones en el sector posterior en comparación con el sector anterior, y como mecanismo para reducir el efecto de la contracción del composite, tanto volumétrica como el estrés de contracción, en situaciones en las que el composite no se puede insertar en suficientes capas. De todos modos, existe una pequeña dificultad y es que los ionómeros vítreos convencionales, como ya saben, tienen un periodo de maduración de 24 horas, por lo que si se utilizan como base o relleno o lining o restauración, no se puede trabajar sobre esa superficie hasta después de al menos 24 horas, por lo que una vez transcurrido el tiempo del fraguado inicial hay que proteger la superficie con alguna sustancia hidrófuga, una capa de adhesivo, de barniz o de vaselina y esperar al menos 24 horas para realizar el pulido, la técnica adhesiva, los insertos de composite en una técnica sándwich, etc. Para subsanar este inconveniente, que puede ser muy incómodo en determinadas dinámicas de atención clínica, aunque en otras, con tiempos de atención más cortos, puede ser muy conveniente, se crearon los ionómeros vítreos modificados con resinas. En primer lugar, surgieron los ionómeros vítreos modificados con resinas de fotocurado, en los que el entrecruzamiento, digamos casi instantáneo, que se produce cuando se activa la reacción de dobles enlaces agregados, permite continuar trabajando sobre el ionómero vítreo modificado con resinas apenas completado el tiempo de fotoactivación. Pero hay que tener en cuenta que la luz tiene una capacidad de penetración limitada a aproximadamente 2 milímetros. Por eso, hay que insertar el material en capas de hasta 2 milímetros debido a que la profundidad de curado, como ya fue visto, tiene esa limitación. Si se colocan capas de más de 2 milímetros, la reacción ácido-base va a producirse de todos modos, pero no se van a estabilizar las uniones por medio de uniones covalentes que podrían haber provisto la reacción de polimerización si se hubiese activado. Otro aspecto importante es que los monómeros que no se integran a la red, porque sus dobles enlaces no se abren, ya que debido al espesor de capa la energía no llega a activar la polimerización, quedan libres y al quedar libres, dado su bajo peso molecular, pueden migrar a través de los túbulos dentinarios y causar daño biológico, especialmente al complejo dentinopulpar. Hay materiales, en realidad por el momento el Vitremer es el único con estas características, que tienen además de los sistemas físicos de iniciación, sistemas de activación e iniciación químicos, lo que permite que el material pueda ser aplicado en bloque, es decir, sin límite de capas, ya que donde no llega la luz, la polimerización es activada por los activadores químicos.
En este gráfico, el objetivo es comparar el módulo de elasticidad de esmalte y dentina con el de los ionómeros vítreos, teniendo en cuenta que los valores expresados son la media de los valores habitualmente encontrados y que los ionómeros vítreos están en un rango de 9.8 a 17.2 GPa cuando se realizan restauraciones en las que se utiliza el ionómero vítreo tanto convencional como modificado con resinas como base o relleno y se completan con otro material definitivo, por ejemplo el composite, se utiliza lo que se denomina la técnica sándwich. En este gráfico vale la pena observar la diferencia entre la resistencia compresiva inmediata, las barras grises, con la resistencia compresiva alcanzada después de 24 horas, en las barras rojas, es decir, luego del segundo fraguado, con la formación de la matriz de policarboxilato de aluminio. Y además, los mayores valores de resistencia compresiva en los dos primeros ionómeros del gráfico, que son los llamados de alta densidad o alta viscosidad, respecto de los otros ionómeros. Estos ionómeros de alta viscosidad o de alta densidad tienen una mayor relación polvo-líquido, lo que explica los mayores valores de resistencia. En la adhesión de los ionómeros vítreos, tanto convencionales como modificados con resinas, la interacción con la estructura dentaria es primordialmente de naturaleza química, mediante uniones iónicas entre el calcio de la estructura dentaria y los grupos carboxilos disponibles. Y por disponibles quiere decir que no se hayan combinado aún con iones calcio o aluminio de la masa del ionómero reaccionante. La presencia de grupos carboxilos libres o disponibles se aprecian macroscópicamente como brillo en la superficie de la masa plástica del ionómero vítreo. Los ionómeros, a diferencia de los composites, no necesitan de sistemas adhesivos ni de adhesión micromecánica, interactúan por sí mismos con la estructura dentaria. Pero la resistencia adhesiva, es decir, la tensión que hay que generar para despegar un ionómero vítreo de la dentina o del esmalte, es de aproximadamente 9 MPa, mientras que la resistencia adhesiva lograda en los composites es de aproximadamente 35 MPa en la dentina. Para mejorar los valores de adhesión de los ionómeros vítreos, los fabricantes indican tratar la superficie dentaria con soluciones de entre el 15% al 40% de ácidos policarboxílicos en agua. A estas soluciones se las denomina acondicionadores, pero no se los debe confundir con el ácido fosfórico que se utiliza como acondicionador en sistemas adhesivos de grabado independiente en el proceso de generación de la capa híbrida en dentina. El uso de las soluciones de ácidos policarboxílicos como pretratamiento de la dentina y el esmalte permite hasta duplicar los valores de adhesión de los ionómeros vítreos. Los mecanismos pueden ser diversos. En los acondicionadores que requieren ser lavados, en las instrucciones del fabricante indican este aspecto, el aumento en los valores de adhesión podría deberse a la eliminación parcial del barro dentinario. Hay otras presentaciones comerciales en los que el fabricante no indica que debe lavarse en las superficies tratadas. En este caso, podría pensarse que el incremento de la resistencia adhesiva se debe a un tratamiento del barro, a la vez que a la mayor cantidad de grupos carboxilo disponibles al pincelar las superficies con una solución de este ácido. Por otra parte, algunos avíos de ionómeros vítreos modificados con resinas proveen un frasco extra con indicaciones variadas para tratar los tejidos dentarios. El contenido de estos frascos solo puede utilizarse con los ionómeros vítreos de esos avíos, por eso se los denomina primers específicos. La palabra primer en inglés hace referencia a una sustancia o mezcla de sustancias que preparan superficies para algo, para ser pintadas, para ser adheridas, etc. Es importante no confundir estos primers específicos de los ionómeros vítreos modificados con resinas con los primers de los sistemas adhesivos.